encontramos al asesino Carlos Robledo Puch, de 20 años, autor de asesinatos que en su momento conmovieron a la opinión pública. Es un muchacho pelirrojo, evidencia de la edad que tiene, 20 años. A fin de remitirle bajo la custodia portadora al detenido Carlos Eduardo Robledo Puch. Es un muchacho que realmente es un enfermo. Robaron 800.000 pesos viejos, un auto y asesinaron alevosamente al sereno del local. Eso tiene que no se vale de nada. De nada no, pero de todo tampoco nunca en la vida. ¿Le entregó Robledo Puch? Que si él tenía oportunidad de escuchar esto, que se entregara, que a él se le iba a tratar como ser humano, que consideramos nosotros que era un chico enfermo. Las continuos ataques a la persona del imputado, como que se hacen extensivas igualmente a la familia. ¿Realmente que mató a ella, señora, concretamente a su hijo? No puedo creer, no lo puedo creer. Con una ráfaga de ametralladora, y cuando ya Robledo Puch había salido, impidió la fuga de su cómplice Sica. Yo he hablado largamente con él. Acompañado por un compinche llamado Somoza, asaltó este establecimiento dedicado al ramo de ferretería industrial. Carlos, tu mamá te saluda. ¿Vas a hacer declaraciones de periodismo, Carlos? Saluda a tu madre y a tu compañera. Carlos se aleja en este momento, fue saludado por su madre. Una gran cantidad de periodistas aquí en este lugar, muchos vecinos también aguardan la salida del joven que hace ya varias horas fue detenido a muy pocas cuadras de este lugar. En lo que se refiere a la personalidad no puedo hacer ninguna clase de comentarios al respecto. Y no creo que haya sido tan malo, porque tiene una cara angelical este chico. Cuando uno está frente a un hombre que no tiene afectividad, que tiene una cara de ángel como tenía este muchacho, con una mirada diabólica. Esto es un programa especial de El Expediente. No sé si coincidís. ¿Cómo te impacta la imagen, ¿no? A lo largo de los años, como en las primeras imágenes era un chico, sí. Tenía 20 años, incluso parecía menor. Más chico. Más chico que eso. Hasta esa última imagen en los tribunales de San Isidro, cuando estuvo hace algunos meses por un peritaje, por un trámite, por un peritaje que le iban a hacer. El paso del tiempo. El paso del tiempo de alguien que vivió en la cárcel. Prácticamente no recuerda, no tiene una historia reciente en libertad. Entró al sistema penal, sí, entró al sistema penal a los 20 años y no volvió a salir. Además, es alguien que dejó de ver una Buenos Aires, un Vicente López, un San Isidro, de la década de principio de los 70, el auto más moderno que podía aspirar, digo el auto porque era un fanático como reflejo, de los autos, ¿no? Porque era un fanático de los autos y las motos, era un Torino, era un Dodge Polar. Salvo los fanáticos, son autos de colección. En la calle, claro. Hoy son autos de colección. No había luces LED, no había teléfonos, celulares, no había nada. No había nada. Mirá, algo que me quedé pensando. Vamos a entrar directamente en él. En él. En la palabra de él, en la mente de él, contado por él, porque es material inédito que vamos a ver. Sí, Robledo Puch confesó los asesinatos cuando cayó en el 72. Vamos a estar hablando con especialistas sobre la mente del asesino. Pero después, ya preso, siempre negó los homicidios, reconoce los robos, pero no los crímenes. Culpa a los cómplices de los homicidios. Cómplices que también terminaron muertos en la saga criminal que duró apenas 11 meses. Tenés razón. La primera vez, y yo creo que la única, que delante de una cámara de televisión se permite reflexionar de una forma muy particular, fue allá a finales de los 80, cuando el prestigioso periodista español Jesús Quinteros visitó la cárcel de Sierra Chica siguiendo una serie de notas que estaba haciendo con asesinos seriales o asesinos muy conocidos, tanto en España como en la Argentina. En Sierra Chica estuvo
con el loco del martillo. Tienes razón, ya 40 y pico de muerto, años preso estuvo también. y Robledo Puch. Ajá. Lo vemos. A ver. Si salieras ahora mismo de la cárcel, ¿qué haría? Lo primero que haría es ir a verlo a mi padre y a mi madre. es verdad que no mataste a 12 personas. Es verdad que no maté. ¿Quién lo hizo? Dios lo sabe. ¿Por qué? Y hay hombres que también lo saben. Hay hombres que también lo saben. Por eso dije antes y te hago cuando dije todos los incurables tienen impune a 5 segundos antes de la muerte. Bueno, vamos en un rato a analizar esa frase que es tremenda, la frialdad. Pero tenés razón, la forma de negar sistemáticamente los crímenes, salvo en la confesión que se incorpora en la causa. Después alguna vez dijo que fue bajo tormento, no agregó el ingrediente de que no había sido. Pero eso fue a lo largo de los años, ya dentro del sistema penal. Robledo Puch comete el primer homicidio de los probados por los que fue condenado. De los 11 por los que lo juzgaron. Digamos. Fue en marzo de 1971. En marzo del 71. 11 meses después, febrero de 1972, si mal no recuerdo, 3 de febrero, comete los últimos homicidios. Ingresan en un local, matan al sereno. Una ferretería, una ferretería. Con su último cómplice, Somoza, porque el primero ya había muerto unos meses antes. Tenés razón. Y termina matando a Somoza, que en definitiva es quien lo lleva a la cárcel, porque se había olvidado de sacarle el DNI que tenía en el bolsillo. Cuando encuentran el DNI van a la casa de Somoza, que era una familia que tenía una panadería en la zona norte. Y termina cantando a la familia dice, con quien robaba. Salía a robar. Pero vos fijate, termina cayendo por un error, si querés, dentro de esta trama siniestra y de esta mente, por un error de procedimiento delictivo. O sea, pero también era muy desprolijo. Era desprolijo. Era absolutamente desprolijo. No caía, me parece. Pero se pelea con un cómplice en medio de un asalto a una ferretería donde matan al sereno. Eso era Robledo. Pero al mismo tiempo, en el afán por prenderlo fuego con un soplete, se olvida de figurar la cara y las huellas, se olvida que tenía el DNI en el bolsillo. Y así cae. Cuentan especialistas de esa época que por entonces no se siguió la relación entre un hecho y otro durante varios meses, y por eso duró tanto, porque era muy, muy desprolijo, porque los primeros hechos pensaban que eran grupos guerrilleros terroristas que estaban buscando dinero para financiar la lucha armada. Cuando cae, él confiesa todo, y el juez de San Isidro lo lleva a cada uno de los lugares para que cuente lo que hizo. Una reconstrucción. Y fue al último lugar la ferretería. En el interior de este establecimiento, ubicado en la calle Almirante Brown al 600, en la localidad del Tigre, y denominado Macello Hermanos, se está efectuando en estos momentos, son las 12:30 del mediodía, la reconstrucción de uno de los hechos en los que intervino Carlos Eduardo Robledo Puch. En esa oportunidad, acompañado por un compinche llamado Somoza, asaltó este establecimiento dedicado al ramo de ferretería industrial, sorprendiendo en esa oportunidad al sereno Manuel Acevedo y encerrándolo en una pieza. Procedieron luego a revisar el local en busca de las llaves de la caja fuerte y como no las hallaron, utilizaron un soplete alimentado con tubos de oxígeno y de gas de garrafa para violentar la misma. Somoza intimidó con su arma Punch con intenciones de darle muerte, pero este, según Punch, le aplicó un codazo y de acuerdo a las palabras de Punch, Somoza lo habría intimidado, pero lo cierto es que Punch mató a su compinche. De acuerdo a las declaraciones también de este asesino, Somoza habría sido el que asesinó a su vez al sereno, cosa que la policía duda y atribuye este asesinato a Punch. Me quedé pensando en algo. Digo, la cobertura de la reconstrucción. Y de época, ¿no? Digo, dice varias veces Punch en el audio. Sí, Punch o Puch. Porque todavía no estaba muy claro, era algo nuevo que había impactado
y mucho. Ahí se empieza a descubrir toda la trama y tenés que ir hacia atrás en el tiempo para ibanar los 11 homicidios, los 17 robos, las 2 violaciones. No sabían hasta dónde podía llegar. Repito, pensaban en un principio que esa saga de asesinatos eran grupos distintos o grupos guerrilleros que estaban financiando. Tiene que ubicarse la época, comienzo de los 70. Y no había un grupo terrorista, guerrillero, lo que fuere. Claro. Era un muchacho de 20 años con cómplices que fueron muriendo, 2, que mataba todo lo que se le cruzaba delante. Los cómplices. Incluso a los cómplices. Digo, no hay peor delito, o si querés, después vamos a charlar, está con nosotros esta noche nuestro amigo Enrique de Rosa. Digo, después vamos a charlar el tema de qué significa matar a un cómplice, del modo en que lo mató, pero lo vamos a hacer en un ratito. Pero antes, si te parece, repasemos la saga criminal. Veamos la foja criminal para entender de quién estamos hablando, más allá de cómo se lo presente o no en la actualidad, en una película que intenta reflejarlo o retractarlo. Vamos al verdadero Robledo Puch. Y los lugares donde ocurrieron los crímenes. Desde la zona norte, conoce la zona, se da cuenta que puede ser cerca de su casa. Lo que pasa es que ha pasado mucho tiempo. 71, calle Espora, al 3285, Olivos, boliche en Amor. Mata al gerente, Mastronardi, y al barman, Juan Jesús Godoy, mientras dormía. Ahí tenés un ejemplo también para analizar en un ratito. Los mata durmiendo. Segundo caso, ahí tenés 2 muertos ya. ¿Qué quiere? Que lo despierte para matarlo. Fue la respuesta que le dio al juez en ese momento. Cuando lo indagan. Vamos a... con mucha ironía. Sí, tiene muchas respuestas de esas que... ¿Y dónde fue el otro crimen? Es perfecta esta réplica porque estamos contando el mapa criminal. Lo leo. 9 del 5 del 71. Fíjense, nada pasa entre uno y otro. 2 meses. Ricardo Gutiérrez a 1500 Olivos. Casa repuestos de autos. Asesina al sereno Carlos Bianchi. Y acá además violan y balean a la mujer. Es más, y antes de irse... Mata primero... Violan un disparo al bebé porque ese matrimonio tenía un bebé. Y fue una historia muy fuerte en su momento porque el balazo pegó en la baranda metálica de la cuna y el bebé sobrevivió. El bebé es alguien de 46 años, ¿no? 46. Vamos a estar con Enrique de Rosa en segundos analizando la mente del criminal. 1971, el 24 del 5, Avenida Maipú y San Lorenzo. Mira dónde fue. Supermercado Tanti. Asesinan al sereno Juan Scatone mientras dormía. Una discusión que tengo siempre con usted, Cablán. ¿Serial o no serial? Vamos a preguntarle de Rosa. Después vamos a ver si es un serial. Se tiene que repetir una impronta. Hasta ahora mata varios serenos como método delictivo. ¿Pero los mata para robar o elige los serenos porque tiene un fetiche con matar serenos? Y en el caso de las mujeres las mata igual. Las mata igual. Y a los cómplices también. Ahí empiezan las mujeres. 13 del 6 del 71, autopista panamericana. Raptan a Virginia Rodríguez, una chica de 16 años. Ibáñez la viola, que es el primer cómplice. Robledo Puch luego la asesina a tiros por la espalda. Le dice, bájate del auto. En la calle. Y ahí le pega unos tiros. Por la espalda. Pero de varios disparos. 5 a una, 7 a la otra. Fue muy violento. Y le dejó una marca en la mano. Último tiro, le perforó como una un mensaje, mano ¿no? Es mío, el crimen es mío. Él no violaba, pero ayudaba a violar a su cómplice Ibáñez, que era más joven que él. Cuando muere Ibáñez tenía apenas 17 años. Todo fue en 11 meses. 11 meses. Nos estamos metiendo en la mente de Carlos Robledo Puch y nos va a ayudar quien lo conoce directamente analizando una pericia. 24 de junio del 71, Libertador y La Prida Olivos raptan otra víctima, Ana María Dinardo, a la salida de un boliche. La llevan a Panamericana rumbo a Pilar. Ibáñez, otra vez la misma saga, intenta violarla y automáticamente, acto seguido, Robledo Puch la ejecuta a tiros por la espalda. Otra vez el mismo método que el hecho anterior. Y le deja la marca del tiro en la mano. Seguimos adelante. Estamos en minutos analizando la mente de Robledo Puch con Enrique de Rosa, que tuvo acceso directo a la mente de este criminal, una pericia que vamos a detallar en instantes. Y vamos a escuchar a Osvaldo Raffo, que fue el psiquiatra que lo analizó cuando lo detuvieron. 1971, Avenida Rolón 703, Bulón, supermercado Rincón, entra a robar con Somoza, ya había muerto Ibáñez, asesina al sereno Raúl Romeo y roba.
11 meses, la saga criminal. Después te voy a preguntar, vos que entrevistaste a Raffo, ¿es cierto que le confesó 17 homicidios? Después me lo contás, pero es un gran dato que siempre sobrevuela. ¿Confesó más ante el psiquiatra forense? Mirá, en la Avenida Libertador fue el otro, en el 71, 17 de noviembre. En el medio ya se había muerto Ibáñez, para muchos, incluso para la familia Ibáñez, lo había matado él. Otro sereno asesinado en la agencia Autopasquet, en este caso Juan Carlos Rosas, se está acercando a su final delictivo, así como le leemos. Rápido y corto. 11 meses, como lo estamos leyendo de rápido. Era un chico de 20 años. Pero imagínate, nuestro tiempo de lectura es rápido porque además pasó todo rápido. E Ibáñez, repito, tenía 17 años. Te voy a contar algo de Ibáñez, que es lo que iba a hacer si no moría. En Avenida Santa Fe 999, en Acasuso, agencia 2, asesina al sereno Ferrini de Bienvenido Serapio Ferrini. Hasta ahora tenemos, de noviembre del 71. Para analizar en minutos, nada más con Enrique de Rosa, tenemos serenos y mujeres. Y cómplices, serenos, mujeres y cómplices. Mujeres ayudaba a violar en realidad. Está bien, pero las mata. Pero las mataba de una forma más brutal que a los serenos. Tenía como dos improntas distintas. Sí, pero hay dos modos de ejecutar 3 distintos. De febrero del 72, Almirante Brown, al 700 Carupá, este es el último. Ese es el último. Ferretería Maceiro. La que veíamos recién. Mata al sereno Manuel Acevedo a tiros, ejecuta de 2 tiros a su cómplice Somoza, le quema con un soplete la cara y las huellas dactilares, pero no logra quemar el DNI y esto termina siendo lo que lo lleva a la cárcel. Lo que vamos a ver ahora son las víctimas. A ver. Estas son imágenes del expediente. Esto nunca seguramente no lo vio en ningún lado. Esto forma parte del expediente de Robledo. Esto está en la causa. Tremendo, ¿eh? Advertimos de la violencia de este contenido, si bien es material documental del expediente. Así mataba Robledo Puch, ¿eh? Así lo encontró la policía cuando llegaba a cada uno de los hechos, las personas asesinadas, los distintos serenos. Mira el surtidor de nafta ahí. Que fueron asesinados. Los ejecutaba y después robaba, pero no solamente robaba, sino se quedaba cierto tiempo, se tomaba su tiempo. En algunos comercios, en los supermercados, comía, tomaba. O sea, pasaba un rato, disfrutaba, parece ser que disfrutaba. Bueno, Enrique, de cometer el robo después de matar. Ayúdanos. Buenas noches, sí, gracias Buenas por noches, estar. No, gracias a usted por invitarme. Primero, a ver si nos ayuda, porque Juan Pablo, la frase de la entrevista, extraña frase. La de 5 minutos para la muerte. ¿Te quedó ahí o querés escucharlo de nuevo? A ver, ponelo. Poné la nota de nuevo, Robledo Puch. Lo que tiene que escuchar la gente es esa frase, ¿no? Ponelo de nuevo, César, dale. Escuchalo, ¿eh? Así hablaba Robledo Puch, mirá. Si salieras ahora mismo de la cárcel, ¿qué haría? Lo primero que haría es ir a verlo a mi padre y a mi madre. es verdad que no mataste a 12 personas. Es verdad que no maté. ¿Quién lo hizo? Dios lo sabe. ¿Por qué? Y hay hombres que también lo saben. Hay hombres que también lo saben. Por eso dije antes y quedo mejor. Cuando dije, todos los incurables tienen impune a 5 segundos antes de la muerte. ¿Qué significa eso, Enrique? En realidad, yo creo que parte del gran tema con Robledo es preguntarse, a ver, el profesor Raffo lo ve a él en realidad, esto ocurre, son pequeños detalles pero que hacen la cosa. Todo esto ocurre cuando él lo capturan teniendo 20 recién cumplidos, todo pasa con 19. ¿Y por qué? Porque hay una, y por qué comentarlo, porque hay una cercanía con la secundaria, porque Ibáñez era un compañero del mismo colegio de la secundaria. De Cervantes, de Vicente López. Industrial, y por eso compartían la cuestión de orgánica. Vos dejaste ahí, pero te voy a dejarlo a vos, que lo digas, lo que Ibáñez iba a hacer si no fallecía en ese extrañísimo accidente. Porque se pelea con Ibáñez, porque lo abandona en una comisaría. Así es. En una caída que tiene y Robledo lo deja solo y se enoja y se pelean un par de semanas y él cuando se amigan salen a dar una vuelta en auto y termina muerto Ibáñez, lo que es realmente sospechoso. Misterioso. Pero en ese interín Ibáñez quería dejar el delito, decía que estaba para otra cosa, que estaba para más y se había inscrito y aparentemente lo habían aceptado para cantar
en Música en Libertad, un viejo programa del viejo Canal 9. Quería ser cantante y actor. Y quería dejar el mundo de la... Es que esto es parte de lo que, digamos... No llegó. Una semana queda con la historia de esa impronta que en ese momento, claro... Es también importante situarse históricamente, por eso decía el contenido de lo que dice. Estábamos en una época complicada en la cual en esa misma zona ocurrían muchos delitos. Cualquiera que se ubique en esa zona o que no imagine cómo es hoy esa misma zona era totalmente diferente. Y efectivamente el 71, 72, 73, cualquiera que le guste era la mucho historia, más inseguro. Vicente López, San Isidro y Tigre, pero muchos más delitos que La Matanza, Lomas de Zamora, Lanús. ¿Pero por qué? Es muy distinto, era muy distinto. Era muy distinto, y por eso les comenté, miren, meterse en la zona de la ferretería, que era en Carupá, el Carupá era bastante más... San Fernando. Hoy suena bien Tigre, digamos, pero Carupá en ese momento, la zona cerca del puerto, era una zona complicada donde casualmente se decía que se iban a asesinar a las personas, cercana a lo que hoy es el puerto de Frutos, pero el casino, pero en esa zona era bastante complicada. Y él se junta con Ibáñez por esa admiración y esa cuestión que ambos tenían con los motores, con los fierros, como ustedes decían. Motos y autos. Y en realidad la gran cuestión es que toda la temática de él posteriormente, esto se hace, si no me equivoco, en el programa de Jesús Quintero del Perro Verde, ¿no? El Perro Verde, sí. Y en realidad él lo dice en ese momento porque entra en una temática semidelirante que se permita. Los incurables tienen cura 5 segundos antes de la muerte. Claro. Claro. No digamos, desde acá, es que... ya ha pasado en años, digo, ya 20, esa nota tiene 50 años, 45 años tendrá en esa entrevista él. No, menos, pero igual tiene... Ahí. Es de cerca de los 90, 80 y algo. Era un tipo que ya tenía sus buenos años. 30 y pico de años. Casi 40 años. ¿Qué quiere decir? Digo, ya... En realidad, no olvidemos que él comete esto en el 71, digamos, y comienza el 72, que la pericia que hace Rafa se hace unos 8 años más tarde. En realidad ya él había tenido, por el fiscal Segovia, dudaba que posiblemente se lo declaren inimputable. La duda que se lo declaren inimputable es que él ya empezaba a tener esa mirada, esa sintomatología que posteriormente veíamos como un aspecto delirante. Pero la temática delirante, ustedes presentaron algo muy interesante para la gente, lo que es el criminal desorganizado, el torpe. Estamos discutiendo eso. El organizado es una modalidad, ese sujeto que no... Pero hay algo más tremendo que trato de borrar las huellas y sopleteo la mejilla pensando que no se van a dar cuenta, pero le dejo el documento. Tenés razón. Sí. Es decir, es casi no solamente la pero es desorganizado, pero al mismo tiempo metódico. O sea, esto es lo que discutimos con él. Siempre nos conocemos de este laburo hace 25 años y yo le discuto, siempre le digo, para mí no es serial. Y él me dice, es serial. Digo, el hecho de elegir serenos, mujeres o cómplices para matar alternativamente en 11 hechos, lo convierte en un asesino en serie que tiene que repetir una impronta, una metodología, o la variante lo aleja de ser un serial. No, en definitiva, a ver, la clasificación de serial tiene una impronta básicamente temporal. Luego es el móvil y luego son las implicancias internas. Te acercás a la teoría. Claro, no, yo por ejemplo, hay un serial que se llama Spree Killer, que es el que mata a varios, pero en un corto plazo. Sí. Yo siempre me preguntaban los primeros, por momentos, si ustedes se fijan en las fechas, hay algunos que ocurren con días de diferencia. Sí. 3, 4 días, 7 días. De diferencia, y que en cada episodio de golpe sí hay 2 muertos, lo cual también en algún sentido... Mauro, vos tenés razón, lo acerca a un serial menos orgánico. Menos orgánico, menos metódico, ¿no es cierto? Es que de alguna medida, es decir, tenía... Es atípico, es difícil clasificarlo. Bueno, acá tenés un ejemplo que decís vos. Mirá, 15 del 11 del 71, un homicidio en un supermercado en Bulón. 17 del 11 del 71, otro homicidio en otro sereno en Libertador en 1900 en Vicente López. 2 días de diferencia. No. Y a los 10 días un tercero. O sea, no hay hoy un registro. El último asesino más o menos esta característica que contamos con Pablo el año pasado, que pasó inadvertido, es un tipo que mató a 5 en total en el país, en Salta, en Rosario, y a una mujer la mató enfrente de la comisaría tercera en Capital Federal, que registra 5 homicidios, que podría ser un serial. Y se escapa en un momento. Y Pablo tiene la historia reconstruida de las 38 horas de clandestinidad. Son 68, perdón. Pero antes, para ver otra imagen, cuando aparece
la figura de Robledo. Imagínense en esa época. Por supuesto. Que había tantos delitos y aparece un chico rubiecito. Lo que sería un nene bien hoy. Sí, tocaba el piano y hablaba alemán. Hablaba alemán e inglés. Con todos los prejuicios, digamos, de esa cuestión, porque el delito lo cometían otro tipo de personas, ¿no? Sí, en esa época con más prejuicio que ahora. Claro, por supuesto. Hoy lo hay, me imagino, en esa época en la década del 70. Hoy lo hay. Claro. Y además un eximio concertista. Hace unos días estuve hablando con Roberto Pequinato. Sí. En ese momento era un tipo muy importante dentro del sistema penal, el gran personaje del sistema penal argentino, la gran inteligente, el papá de Roberto. El penal de Ushuaia, y él recuerda, Roberto hijo, que al padre le había impactado mucho cómo tocaba distintos autores alemanes en el piano, cómo era un gran intérprete, era lo que más le llamaba la atención. Cae, lo detienen, y era el personaje que todos querían conocer o fisgonear. Claro. Entonces generó toda una movida periodística enorme. Tenemos una grabación cuando un comisario presenta el botín que le encontraron a Robledo. Robledo robaba mucha plata que después también despilfarraba y gastaba rápidamente. Véanlo. En una mesa, en la comisaría del Tigre, observamos más de 1,5 millones de pesos moneda nacional en efectivo. 8 pistolas, monedas, armamentos y otros objetos. Todo esto secuestrado a este personaje, Carlos Eduardo Robledo Puch, de 20 años de edad, considerado singular en la historia de la criminología de nuestro país. Comisario Inspector Ferreira, usted tiene ya varios años de oficio. ¿Qué nos puede decir de este personaje, Pucho? Bueno, eso no me corresponde analizarlo a mí. Solo puedo decir del éxito de la policía de Tigre en esto que ustedes tienen a la vista. ¿Y cómo se concretó ese éxito? Bueno, el trabajo diario de la policía, silencioso a veces y que dan estos frutos. Ya concretamente, ¿dónde encontraron este material? Bueno, en distintos procedimientos. Tengo entendido la mayoría en la casa de la madre del imputado. Te vuelvo a repetir, Carrizo, que en distintos procedimientos. El comisario Ferreira, ¿no? Sí. Hizo la declaración, le contó antes. No, el comisario evidentemente le presentó la mesa, le armó la mesa está. Con muy buena onda. El off the record, digamos. Con muy buena onda para con el periodista. Después en la nota hasta lo retó al periodista. Sí, no me pregunte más. Le había contado todo. Claro. Pero ahora, volvamos a eso. Dale, al personaje. El personaje, el chico... El nene que hablaba alemán, obviamente los delincuentes eran de otra clase social. Si bien quedó parte del folclore que él pertenecía a una clase social alta, no era cierto. Ustedes saben, bueno, el padre, pero tenía una clase media. Media de zona norte, que no es lo mismo. Que no era lo mismo. Ahora, esta locura que él tenía, fíjense que los robos, si bien hay dinero y demás, la locura él tenía que ver con casas de repuesto, ferretería. Él estaba todo alrededor de la cuestión de los fierros siempre, o de los supermercados, autos, ¿no? O supermercados. Y en realidad lo interesante del personaje es que esta frase que ustedes decían antes me hace pensar a un caso que se está sustanciando y que terminó a ser la parte del juicio oral. La frase, te interrumpo un segundo, la frase no nos aporta nada, que lo estoy viendo, es parte de un gran poema de Almafuerte que se llama Los Incurables. La pudo haber leído, una frase de Almafuerte para representar lo que él quiere decir, que quizá debe ser algo totalmente distinto a lo que quiso decir Almafuerte. A lo que dijo, pero digo, Almafuerte, ¿no? Bueno, el sentido se lo da, pero contemos que en la cárcel mata gran parte de su tiempo, hoy también, leyendo. Es un fanático del peronismo histórico de los 70, si querés, como concepto, y además ahora, después vamos a contar, yo insisto, y en esto me pongo muy del derecho, de la aplicación del derecho a rajatabla, desde lo técnico, después lo discutimos también, tiene que estar en libertad hace 11 años. Nadie se anima a poner el gancho, pero técnicamente tiene que estar en la calle hace 11 años, está pasado. Los 30, porque ni siquiera le dieron los 20 con 11 meses que se tocaban, los 30 se cumplieron realmente en el 2000. Bueno,
Más a favor, estamos pasados 18 años. 18 años. Y el último tiempo, tuvo una en el 2008, tuvo antes, algunas eran las que nos llegaban a nosotros en ese momento de San Isidro. La última fue con el defensor, que fue el defensor, el director de la Defensoría, de la Defensoría General, del Defensor General de San Isidro, el doctor José Luis de Villada, y aún así no lograron esto. ¿Se acuerdan en la época de la posibilidad de que fuese un campo club, una... Magdalena. Pero escúchame, no sé si tenés que ver o no, en su momento te tocó firmar algún dictamen o no, pero los jueces ponen como concepto para no soltar lo que es un ser antisocial y que la cárcel no lo modificó nadie y que no hace nada en la cárcel. No, la cárcel lo empeoró. A ver, ¿qué pasó? Y esto, acá viene el tema del cuadro. Hoy, cualquiera que lo viese, y lo ve así rápidamente, Rafa se toma como 30 horas de entrevista o 30 entrevistas, hace una cantidad, un trabajo con una conciencia que hasta él mismo luego declara varias veces que lo altera personalmente, que vuelve, y de cada entrevista vuelve mal. Yo cuando hablé con Rafa, me estaba por tocar la causa, nos juntamos a almorzar y me dice... ¿Vos eras perito además oficial en San Isidro? Vas a ver los ojos del mal, cosa que... ¿Cómo? Me dice, cuando... Sentate, una cera muy ceremonia, porque en algún sentido el miedo era que alguien pudiese firmar una inimputabilidad, una excarcelación, un algo que lo ayudara, y él me dice, vas a ver los ojos del mal. Esos son los ojos del mal. Ya vamos a ver un tramo de esa nota. Vos has hablado con Osvaldo, le mandamos un enorme abrazo y el respeto y la admiración de siempre. Con todo el expediente, la fotocopia de todo el expediente, nos sentamos con Rafa y lo primero que dijo, los ojos del mal. Los ojos del mal. Los ojos del mal. Vas a ver algo que te va... A ver, ¿quién es Rafa? Un sujeto. No solamente fue médico de la policía varios años, es un duro, vos sabés que practicante de artes marciales, decirme... Que esa persona te diga con cierto asombro y un tipo que vio todo. Que vio todo, que hizo todo, para la gente sabe, ese perito que ha participado en las pericias más emblemáticas de la Argentina, que básicamente era la época que estaba un poco mezclado. Lo de él básicamente era ser tanatólogo, ¿no? Es decir, hacer autopsias y demás, y sin embargo, en algún sentido se horrorizaba de Robledo, y dice algo el profesor Raffo, interesante, que él le habría dicho, todo esto es es un condicional, que en realidad los homicidios habrían sido 20. Pero yo tenía 17 históricamente. Él dice, posiblemente hayan sido 20, probados son los 11 famosos. ¿Se pudo rastrear en la época si había algún crimen impune con esta característica? Lo que pasa es que sí, la investigación... Pero era la época que no sabía poder. Pero además la investigación está centrada dentro del Departamento Judicial San Isidro. Absolutamente. No cotejaron con muertes... No fueron al sur, digamos, no fueron a Morón, no fueron a San Martín, claro, quedaron ahí en Olivos. A San Martín. Olivos. La investigación fue ahí. Vicente López, San Fernando, Tigre y San Isidro. Es más, si alguien que le interesa la criminología, google por ahí o que se googlea toda, lo que se llama perfilado topográfico o perfilados. Pero eso es parte de la serialidad. Es decir, parte de la serialidad es que si ustedes trazan, la gente que nos está viendo, si hagan un mapita, van a ver que la zona es extremadamente chica y que eso se llama zona de confort. La zona de confort no es solamente, vos lo dijiste bien, no es solamente geográfica, sino tiene que ver con la zona en que yo domino. Es la zona que conoce, la zona conoce geográficamente. Conoce Panamericana, sabe por dónde irse, sabe dónde hay un supermercado, dónde hay una ferretería. Ferretería, supermercado. No entró, en Amur, el primero, pero fuera de esos, es siempre en el ámbito conocido, en un ámbito en que es el sereno, es el guardia, en el caso primero es el dueño, pero porque estaba ahí, podría haber sido sereno también. Eso es la zona de confort. Y ahí es donde se maneja. Él era hijo de Víctor Robledo, que era inspector de planta en la vieja General Motors en San Isidro, el padre. La madre, Aida, una señora que es la única que sigue permanentemente en contacto con él hasta su muerte, cuando cae preso, imagínense la conmoción. Pero un año después, cuando Robledo ya era una de las figuras de los diarios más importantes, se escapa de la cárcel, de la unidad penal número 9 de La Plata. Estuvo 68 horas en libertad. La reconstrucción... Así fue la fuga dentro de la unidad penal 9. A ver. Orden y disciplina que siguen imperando en el interior de la unidad 9 próxima a la ciudad de La Plata. No por esta zona, sino por otro camino que ahora vamos a conocer, se produjo la fuga de ayer en la madrugada.
Robledo Puch dejó el pabellón donde estaba alojado con la excusa de ir a la enfermería en busca de una pastilla. Sin embargo, ya llevaba los elementos con los cuales se disponía a escapar del penal. Una soga compuesta por sábanas trenzadas y un gancho especial para asegurarla en lo alto de la muralla. Lenta, tranquilamente, recorría los pasillos desiertos de la cárcel. Ganó, sin embargo, por un lateral este corredor y fue directamente hacia las alambradas que trepó presumiblemente por este sector. Solo le quedaba entonces el muro exterior, para lo cual contaba con la trenza de sábanas por él hábilmente preparada. Fue amarrada a un palo entre Sica y Robledo Puch, de manera que no fuera necesario tirarla por sobre el muro, lo que hubiera alertado a los guardias. Seguramente tan dificultosamente como ahora, se fue logrando hacerlo, hasta que por último la soga quedó firme. La niebla impidió que el guardia de ese lugar observara el desplazamiento de los prófugos. Lo hizo el del otro extremo, quien, con una ráfaga de ametralladora, y cuando ya Robledo Puch había salido, impidió la fuga de su cómplice Sica. Cómo va cambiando el aspecto, ¿no? Según pasan los años. La metamorfosis. Carlos Eduardo Robledo Puch. Se escapó de la cárcel, el cómplice cayó, él logra escapar. Lo explica bien el cronista, ¿no? La metralla, la ráfaga de metralla de los jefes. Una vez que está afuera, para un colectivo. Y le dice, me robaron el colectivero de buena voluntad, de buena fe. Onda, claro. Lo lleva y lo deja en la terminal, en la estación de trenes La Plata. Y ahí se sube a un tren, viaja a Buenos Aires, se toma otro colectivo, claro. Y en ese colectivo llega a Puente Saavedra, que ya era su zona de influencia. De confort, en el límite con el norte. Está prófugo. Cuando lo recapturan, él cuenta que en realidad estuvo escondiéndose en obradores. Después contaría años después que una noche se quedó en la casa de los familiares de otro detenido que le dieron de comer y que cuenta que comió, pero inmediatamente se tuvo que ir y no tenía dónde ir. Hasta que finalmente, 68 horas después, lo ven caminando por la avenida del Libertador. La misma zona. Y empieza a correr, porque todos, cuando identifica a Robledo es el ángel, se mete en una cervecería, la Múnich, creo que está abierta todavía, que él recordaba que tenía una puerta que daba al fondo para poder escapar. O sea, en su mente todavía estaba igual que un año antes. 11 meses. Pero no estaba igual. No me digas. Esa puerta la habían cerrado y quedó encerrado. Llega la policía, sale con las manos en alto, no disparen, soy Robledo. O soy Robledo, no disparen. Es la frase que él dice antes de ser detenido. Lo llevan a la brigada de San Isidro. Todos los medios de ese momento en la puerta de la brigada. Y ahí estaba la mamá. Esta nota que vamos a ver es impactante. Y que le agradecemos a Mariano de Chiara de Film, la familia de Chiara, que trabaja muchísimo por preservar los documentos de la televisión argentina. Bueno, presten atención a este material, también te voy a pedir análisis de lo que vas a ver. La madre hablando y un saludo final que es de película, pero es real, lo compartimos. ¿Qué piensa de su hijo? Defínalo, por favor, señora. Yo no sé, yo pienso que lo que desearía que le den oportunidad de hacer algo bien en la vida, de ser un hombre de bien como él quisiera. Espero que tenga la oportunidad, eso es lo que más me interesa. Acérquese, por favor. El momento oportuno. Sí, quería decir que no es culpable de todo lo que lo acusan y todas esas cosas, pero no sé, las pruebas, que no tiene la prueba en contra, porque ya ve que el otro muchacho, del que no se habla nunca más, joven Ibáñez, que yo lo he conocido, no vive, ya no vive. Entonces él no puede decir nada. Si fue o no fue. Eso tiene que no es culpable de nada, de lo que se de nada no, pero de todo tampoco nunca en la vida. Yo no creo que él esté enfermo mentalmente. Que tenga alguna cosita, alguna cosa que se que no podemos tener todos. ¿Es realmente que mató a alguien, señora, concretamente su hijo? No puedo creer. No lo puedo creer.
No lo puedo creer porque... ¿Qué las evidencias? Siempre, todos los que lo conocían desde chiquito, todo, él ha querido mucho a los animalitos, todo, nunca fue capaz. Y de ser, por ejemplo, tratar mal a una mujer, o decir, la novia misma lo puede decir también, todas las chicas, las mujeres, todos los señora, hijos... perdón, desde que estuvo, señora, discúlpeme, desde que estuvo detenido hasta este momento, él habló con usted, ¿cierto? Sí. ¿Le confesó alguna vez algún crimen? ¿Le dijo que sí? ¿Le dijo que era inocente totalmente? Totalmente no, pero de robos. Señora, entonces... No, que a lo mejor robó sí. toda esta acusación que pesa sobre su hijo, señora? Y todo, gracias, no quiero decir, qué sé yo, pero la prensa ha hecho mucho daño. ¿La prensa es culpable de lo que le ocurre a su hijo, señora? No, de lo que le ocurre no, pero nosotros hemos sufrido muchísimo, que somos gente de bien. En estos momentos, Robledo Puch sale de la Brigada de Investigaciones. Estamos al lado de su madre. Señora, salúdelo. Carlos, tu mamá te saluda. ¿Vas a hacer declaraciones de periodismo, Carlos? Saluda a su madre. Carlos se aleja en este momento. Fue saludado por su madre. Este es Robledo, según pasan los años. En minutos vamos a seguir hablando con el doctor De Rosa, pero también vamos a escuchar lo que contaba, lo que cuenta el perito forense, el prestigioso profesor Raffo, que lo entrevistó en varias oportunidades a Carlos Eduardo Robledo Puch. Algunas frases. La primera vez que mi padre se enteró de que robaba, me habló mucho. Se enojó, pero no me levantó la mano. Le hice caso por un poco tiempo, nada más. También cuenta qué películas miraba. Le gustaba una de John Wayne, una de vaqueros. Qué libro leía, cómo estudiaba, qué le gustaba y qué no le gustaba. Pero eso en instantes. Dale. Explicar la primera impresión que tuvo usted como forense al estar por primera vez.